Bueno, entonces aquí se mostró la definición de su conjunto, que no es más que un conjunto contenido dentro de otro conjunto, ¿sí? Entonces, si B es su conjunto de A, quiere decir que si X pertenece a B, entonces tiene que pertenecer a A. Es decir, B está contenido en A, ¿sí? Bueno, para cualquier conjunto se cumple lo siguiente, si algo que tienen que tener muy en claro es que un conjunto es su conjunto de sí mismo, ¿sí? Un conjunto es su conjunto de sí mismo, ¿sí? ¿Qué me quiere esto decir? Esta propiedad es muy importante, un conjunto es su conjunto de sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que esto es verdadero? Bueno, por la definición, ¿sí? Si yo en vez del conjunto B reemplazo con el conjunto A, entonces decir que A es su conjunto de sí mismo equivale a decir que si X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto A, ¿sí? Bien, y recordemos en lógica matemática que si tengo la condicional de esta manera, si P, entonces P, esto siempre me va a dar 1, ¿sí? Por lo tanto, esto es una tautología, es decir, esto siempre es una proposición verdadera, ¿ok? O sea, con esto queda demostrado que A es su conjunto de sí mismo, ¿sí? Es decir, todo conjunto es su conjunto de sí mismo. O sea, esto es una proposición verdadera, ¿sí? La otra propiedad, jóvenes, es que, fíjense aquí, el conjunto vacío es su conjunto de A. ¿Qué quiere decir? Que su conjunto vacío es su conjunto de cualquier conjunto, ¿sí? También es una propiedad muy importante. El conjunto vacío es su conjunto de cualquier conjunto, ¿ok? Bueno, esto cómo yo sé que esta proposición es verdadera utilizando la definición de su conjunto. Decir que su conjunto es su conjunto de A quiere decir que si X pertenece al vacío, entonces X pertenece al conjunto A. Bien, esta proposición, jóvenes, esta proposición X pertenece al vacío, ¿sí? Les pregunto, ¿es una proposición verdadera o es una proposición falsa? Falsa, Ya, ¿por qué me dice que es falso? porque X está dentro de A. O sea, no está en el vacío. A ver, dígalo de otra forma para creerle. ¿Por qué la proposición X pertenece al vacío? Usted me indica que es falsa. ¿Por qué no puede ser verdadera? A ver, ¿cuál es la definición de conjunto vacío? Alguien que me diga cuál es la definición de conjunto vacío o cuáles son las características de un conjunto vacío. No tiene elementos. Ya, no Entonces, tiene, ¿cómo, no, cómo X va a pertenecer al conjunto vacío si el conjunto vacío no tiene elementos? perfecto, sí. Entonces, esa es la respuesta. Esta es una proposición falsa. ¿Por qué? Porque el conjunto vacío no tiene elementos. Entonces, si yo digo X pertenece al conjunto vacío, es una proposición falsa. Falso. Entonces, como aquí tengo una condicional, basta que la hipótesis sea falsa en la condicional para que la condicional sea verdadera. O sea, eh, recordemos las propiedades de la condicional. Si yo tengo 0, entonces P
Entonces siempre me va a dar verdadero, ¿sí? Por lo tanto, aquí ya esta proposición, esta proposición siempre es verdadera. Es decir, de aquí se demuestra que el vacío, aquí se demuestra que el vacío es un conjunto de cualquier conjunto, ¿sí? O sea, esto siempre es verdadero, ¿sí? Entonces ahí se demuestra esa propiedad. Bien, entonces, que quede muy claro estas dos propiedades, ¿sí? Un conjunto siempre es un conjunto de sí mismo, ¿sí? Porque se contiene, ¿verdad? También a sí mismo. Y el vacío también es un conjunto de cualquier conjunto, ¿sí? Es decir, el vacío es un conjunto que está dentro de todo conjunto. Bien, entonces, vamos aquí a borrar esto para que puedan ver. Bien, entonces, bueno, de acuerdo a estas dos propiedades, ¿sí? En estos casos, a los conjuntos A y vacíos se les denomina subconjuntos no propios. Son subconjuntos, sí, pero se les denomina subconjuntos no propios. ¿Ok? Subconjuntos no propios, ¿sí? Bien. Vemos qué significa subconjunto propio, ¿sí? Tenemos lo siguiente, si A es un conjunto de B, es decir, como aquí se lo representa, pero B no es un conjunto de A, ¿sí? Entonces aquí tengo la representación de que B no es un conjunto de A, ¿sí ven? Entonces se dice que A es un conjunto propio de B, lo cual se representa por lo siguiente, ¿sí? A, si A es un conjunto propio de B, o el hecho de que A sea su conjunto propio de B, equivale a decir que A es un conjunto de B y A es diferente de B, ¿ok? Bien. Entonces, ¿ya entonces qué quiere decir que que un conjunto sea su conjunto propio de algún otro conjunto? Que sea su conjunto, pero que no haya la posibilidad de que sea igual al conjunto original, ¿sí? Al conjunto dentro del cual es su conjunto, ¿ok? Eso es su conjunto propio, ¿sí? Bien, entonces, si tenemos el conjunto, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo, sea el conjunto A formado por estos eh, elementos, 1, asterisco y ese triángulo invertido, ¿verdad? Formado por estos elementos. Entonces, me piden indicar los subconjuntos que se pueden formar con los elementos de A, ¿sí? Bien. Indicar los subconjuntos que se pueden formar con los elementos de A, ¿sí? Bien. Entonces, vamos comenzando desde lo mínimo, ¿sí? Hasta llegar al máximo conjunto, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es el subconjunto mínimo de cualquier conjunto? Es el vacío. Porque el vacío no tiene elementos, por lo tanto, la cardinalidad es 0. Entonces, si yo aquí empiezo a enlistar los subconjuntos de A según la cardinalidad, comenzaría con el subconjunto cuya cardinalidad es 0 y tendríamos el conjunto vacío, ¿sí? Okay.
Luego, ¿sí? Luego vamos a ver ahora los subconjuntos cuya cardinalidad es 1, es decir, subconjuntos unitarios. ¿Sí? Este, cómo yo puedo aquí obtener, o cómo yo puedo transformar estos elementos en subconjuntos unitarios? Bien, como aquí me indica, para convertir un elemento en conjunto, le tengo que colocar llaves. Entonces, así como yo convierto un elemento en conjunto, le coloco llaves. Por lo tanto, si yo quiero de aquí extraer los subconjuntos unitarios, es decir, los que tienen un solo elemento, tendríamos, empecemos con este elemento. Ya, aquí tengo un subconjunto unitario. Vamos con otro. Em, También hagamos su conjunto este elemento. Hagámoslo un conjunto. Como lo hago, le pongo llave, ¿sí? Y acá también le coloco llave, ¿sí? Entonces aquí tengo 3 subconjuntos, ¿verdad? Los cuales son unitarios, ¿sí? Ya. Ahora, vamos formando los subconjuntos finitos, es decir, los que tengan ahora cardinalidad 2, ¿sí? O sea, ya los que tengan más de un elemento, ¿sí? Entonces comencemos. Podría primero hacer, tomar estos dos elementos y hacerlos un conjunto, ¿verdad? Para que sean su conjunto de A. Entonces tendríamos el conjunto formado por estos dos elementos. Aquí está, ¿sí? Ahora puedo tomar este elemento con el de acá, ¿verdad? Y hacerlo un subconjunto. ¿Cómo lo hago? Le coloco llaves. ¿Sí? Ahí tenemos. Finalmente puedo coger el del medio con el último y también lo hago su conjunto. Ahí tenemos entonces. Por favor, sus micrófonos. Jóvenes, sus micrófonos, por favor. Bien, tenemos aquí entonces el conjunto potencia, ¿verdad? Sí. Recordemos, el conjunto potencia de cualquier conjunto es aquel que está formado por todos los subconjuntos del conjunto de dimensión, ¿sí? Bien, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto de potencia? ¿Sí? Es la siguiente, ¿sí? La cardinalidad del conjunto de potencia, ¿sí? Es igual a 2 elevado a la cardinalidad del conjunto A, ¿sí? Repito, la cardinalidad del conjunto de potencia de A es igual a 2 elevado a la cardinalidad de A, ¿sí? Bien, veamos este ejemplo, ¿sí? Si tenemos que A es este conjunto, ¿verdad? El conjunto formado por estos tres elementos, entonces su conjunto de potencia viene a ser comenzando por el vacío, ¿sí? Comenzando por el vacío, ¿verdad? Que es el que tiene 0 elementos, ¿sí?
Después tenemos estos tres, fíjense, estos tres subconjuntos unitarios, ¿sí? Que son los que tienen un elemento, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es este subconjunto que tiene 0 elementos, que es el vacío. Estos tres subconjuntos son subconjuntos unitarios, ¿verdad? Porque tienen un elemento. Acá tenemos, en cambio, estos subconjuntos que son finitos, ¿verdad? Tienen dos elementos cada uno. Acá también, ¿verdad? Y finalmente aquí tengo el último subconjunto que yo puedo formar, que es el propio conjunto A, es al cual me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Sí? En este caso tiene 3 elementos, ¿sí? ¿Ok? Entonces de ahí tenemos formado el conjunto de potencia del conjunto A, ¿sí? Bien, entonces a partir de este resultado del conjunto de potencia, ¿sí? Las siguientes proposiciones son verdaderas. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este subconjunto me dicen que es su conjunto propio de A, ¿sí? Esto es una proposición verdadera, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué es su conjunto propio de A? Porque este es su conjunto de A, pero no es igual al conjunto A, ¿ok? Sí, es decir, este conjunto está contenido en A, pero A no está contenido en él, ¿sí? ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Fíjense, también es verdad que este mismo subconjunto es elemento, mucho ojo, es elemento del conjunto potencia, ¿sí? Este subconjunto es elemento del conjunto potencia, o sea, pertenece al conjunto potencia de A, ¿sí? Y también puedo decir que el vacío, el vacío es elemento del conjunto potencia de A, ¿sí? ¿Ok? Entonces recordemos, el conjunto potencia está conformado por conjuntos también, son subconjuntos, pero está conformado por conjuntos, ¿sí? ¿Ok? Podemos observar que la cardinalidad del conjunto potencia de A es 8. ¿Por qué? Porque la cardinalidad de A es 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Y 2 al cubo me da 8, ¿sí? Recordemos la fórmula para encontrar la cardinalidad del conjunto potencia. Si yo les cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 elementos el conjunto potencia de A. ¿Ok? Bien. Hagamos este ejercicio. Me dice, dado el conjunto B, me piden construir su conjunto potencia. ¿Sí? Dado el conjunto B, como lo ven allí, construir su conjunto potencia. ¿Sí? A ver, antes de construir el conjunto potencia, jóvenes, primero tengo que identificar qué elementos contiene mi conjunto B. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, ¿cuántos elementos contiene mi conjunto B? Bien, veamos aquí. Vamos a identificar cuántos elementos tiene mi conjunto B. El conjunto B tiene, fíjense, este elemento y este otro elemento.
Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? Es decir, su cardinalidad es 2, ¿verdad? Teniendo la cardinalidad de B, ya puedo saber cuál es la cardinalidad de su conjunto potencia. Sería 2 al cuadrado, 4, ¿verdad? Sí. Ya con esa información puedo ya construir tranquilamente mi conjunto potencia, ¿sí? Porque sé que tiene que tener 4 elementos. Entonces vamos construyendo el conjunto potencia, ¿sí? El conjunto potencia va a constar de 4 elementos, ¿sí? Ya. Primer elemento, jóvenes. Comencemos con el vacío, ¿sí? El conjunto vacío, ¿sí? Es el que no tiene elementos, ¿sí? Luego, seguimos con los subconjuntos unitarios, ¿sí? Recordemos que aquí estamos poniendo los subconjuntos del conjunto B. Entonces coloquemos aquí los subconjuntos unitarios, ¿sí? ¿Cuál sería? Primero sería un conjunto con este único elemento, ¿verdad? Entonces para convertirlo en conjunto le pongo llaves, ¿sí? Ya está. Luego cojo el siguiente elemento, que sería todo este que está aquí, y lo convierto en conjunto. ¿Cómo le hago? Solamente le coloco llaves, lo encierro entre llaves. Entonces quedaría así. ¿Ok? O sea, aquí ya tengo formado los subconjuntos unitarios, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuántos elementos llevo hasta ahora dentro del conjunto de potencia? 1, 2, 3. ¿A cuántos tengo que llegar? A 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el último elemento que me faltaría? El propio conjunto B. Es decir, el que tiene 2 elementos, ¿sí? Ahí tengo entonces ya formado mi conjunto de potencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Puedo volver a repetir, maestro. A ver, por favor, presten atención. No hay preguntas, profe. Está claro. Alguien dijo que vuelva a repetir. Por eso, por favor, presten atención. Voy a volver a repetir. Primero, identifico los elementos que tengo en mi conjunto B. ¿Cuántos elementos tengo? Lo hago con la cardinalidad, ¿sí? Recordemos que los elementos de todo conjunto siempre van separados por comas, Entonces, aquí tengo un elemento, coma, y acá al lado tendré otro elemento, ¿sí? ¿Ya? Yo tengo 2 elementos en el conjunto B. Por lo tanto, si tengo 2 elementos en B, la cardinalidad de mi conjunto de potencia sería 2 al cuadrado, que sería 4. Muy bien, entonces aquí, ¿cómo construyo mi conjunto de potencia? Lo hago de la siguiente manera. Conjunto de potencia de B, ¿sí? Abro la llave y empiezo primero con el vacío, ¿sí? O sea, voy a empezar desde el conjunto que no tiene elementos hasta llegar al máximo conjunto que es el propio conjunto B, ¿sí? Entonces, primero comienzo con el vacío, que es el mínimo, ¿sí? Es el conjunto es el conjunto que tiene menor elementos, porque sabemos que los elementos es cero, ¿sí? No tiene elementos allí. Entonces, coloco el vacío. Coma. Luego ahora voy colocando los subconjuntos unitarios, los subconjuntos de B que son unitarios. Entonces, para hacer conjuntos unitarios, para hacer subconjuntos unitarios, tengo que
tomar cada elemento y ponerlo entre llaves. Entonces, comienzo con él aquí, con el número 1, y lo pongo entre llaves, y ahí tengo un subconjunto unitario. Vamos con otro subconjunto unitario. Como tiene dos elementos este conjunto B, entonces me quedaría solamente este último elemento hacerlo conjunto. Lo coloco entonces entre llaves para hacerlo conjunto, y me queda de esta forma, ¿sí? Y ahí ya está hecho un subconjunto unitario. Hasta ahora voy 3 elementos, me falta solamente un último elemento, ya que la cardinalidad de este conjunto potencia es 4, y el último elemento de este conjunto potencia es el propio conjunto B. Entonces aquí tengo el conjunto B, ¿sí? Y ahí está construido mi conjunto potencia. Bien. Bien, continuemos, jóvenes. Bien, jóvenes, esta pregunta va para ustedes. Si es el conjunto formado por esos elementos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me están preguntando si ese conjunto que está allí es su conjunto potencia de A. Es su conjunto del conjunto potencia de A. ¿Eso es verdadero o es falso? Analicen el ejercicio y me responden, por favor. Por cierto, mucho ojo. Por cierto, este símbolo, mucho ojo, no, dentro del conjunto A, no me representa el conjunto vacío. No. Este simplemente es un elemento, es un carácter, lo que sea. Pero no se confundan con el conjunto vacío, ¿sí? ¿Ok? Dentro de cualquier conjunto que no sea el conjunto potencia, no se coloca el conjunto vacío, no se lo coloca. Solamente se lo coloca en el conjunto potencia, ¿sí? Así que si yo veo un símbolo que se parezca al conjunto vacío dentro de un conjunto, no es el conjunto vacío, mucho ojo. A ver, jóvenes, ¿esa proposición es verdadera o es falsa? Pero en este caso, el estadístico Z cambia por el Por favor, el No estoy micrófono. segura. No estoy Pero segura. dígame cuál es su conclusión. Yo creo que, no sé, profe. Yo creo que es verdadera, porque a la final, o sea, Ya, pero dígame por qué, ya. Pero dígame por qué, o sea, no sé, pero avergüence. porque a la final, o sea, está diciéndonos que es vacío es subconjunto del conjunto potencia de A, o sea, esa es la principal, por así Ya, decirlo. ya, Entonces, a no ver. sé, por eso yo creo que es verdadera. No estoy segura. No, a ver, yo les aclaré que en este caso, fíjense que este símbolo, bueno, se lo definió como conjunto vacío, pero el conjunto vacío nunca se lo coloca dentro de un conjunto, a excepción del conjunto potencia, ¿sí? Solo en el conjunto potencia es que se coloca el conjunto vacío, pero dentro de un conjunto que no sea el conjunto potencia, no se coloca el vacío, es decir, este símbolo no es el vacío, ¿ok? Es un símbolo cualquiera, ¿sí? Es un elemento más en la... Es un elemento de A, es un elemento cualquiera de A, pero no es el vacío, mucho ojo. En cualquier conjunto que no sea el conjunto potencia, no se coloca el conjunto vacío, solamente se lo coloca en el conjunto potencia. Allí sí está como elemento, ¿ok? A ver,
Analicemos entonces, jóvenes. Analicemos. Yo sé que si este carácter, este dibujito, es elemento de A, ¿verdad? Yo sé que si este carácter es elemento de A, entonces este elemento hecho conjunto, ¿verdad? Yo sé que viene a ser un subconjunto de A, ¿sí? Por lo tanto, este subconjunto pertenece al conjunto potencia de A, ¿ok? Porque es un subconjunto de A. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Si yo sé que este subconjunto es elemento del conjunto potencia de A, entonces, si yo sé que este subconjunto pertenece o es elemento del conjunto potencia de A, entonces este elemento yo le puedo hacer también subconjunto, ¿verdad? Subconjunto del conjunto potencia. Por lo tanto, si yo lo hago subconjunto de esta forma, viene a ser ¿qué cosa? Subconjunto del conjunto potencia, pues. ¿Sí? Por lo tanto, esta proposición es verdadera. ¿Sí? Es verdadera. Ya. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro el ejercicio? ¿Está claro el análisis? Solo si nos puede dar más ejemplos de subconjunto, pero con más elementos. Ya. Vamos haciendo aquí este último ejercicio. Ya. Aquí está como lo pidió. Dado el conjunto A, ¿cuántos elementos aquí tengo? 3 elementos, ¿verdad? Entonces veamos cuál es la siguiente proposiciones son verdaderas y cuáles falsas. ¿Sí? Empecemos con la primera. ¿Qué me dice? Falsa. A ver. ¿La primera es verdadera o es falsa? Verdadera. Verdadera. Porque es un conjunto de A. Es un elemento de A. A ver. Vemos bien aquí. A ver. Vemos bien aquí lo que me está aquí, lo que me está diciendo es que si es que este elemento, si es que este elemento es su conjunto de A. ¿Sí? Aquí nos están refiriendo a elementos, ¿sí? A elementos, ¿sí? A elementos del conjunto de A. Ya. Este es un elemento del conjunto de A. Entonces, esta proposición sería falsa. ¡Ah! Porque esto está como elemento, ¿sí? Oh, ya, perdón, sí. Esto está como elemento, como ¿sí? elemento, sí. Okay, sí, como okay. elemento, ¿sí? Ok. La segunda. Verdadera, profe. ¿Por Verdadera. qué? ¿Por qué? ¿Por qué es verdadero? Porque está como Conjunto. Porque está entre llaves. Dentro de llave, exactamente. Entonces, este elemento ya está hecho aquí conjunto, o sea, es un subconjunto de A, ¿sí? Entonces, esto es verdadero. La segunda. Verdadera. Verdadero porque esto sí está como elemento. ¿Sí? La otra. La cuarta. Verdadera. verdadero. ¿Miren bien? Falso porque No, porque está entre llaves. Falso, exactamente, sí, falso, sí. Es falso. ¿Por qué? Porque esto no es el elemento.
La otra. Verdadero. Verdadero. Verdadero, porque esto sí es elemento, ¿verdad? Sí es elemento de A. Sí. Siguiente. Verdadero. 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 A ver, ¿por qué es verdadero y por qué es falso? Porque está dentro del elemento de A. Conjunto, profesor, no está. Porque eso está hecho de su Elemento. conjunto y también Uno y el otro es elemento. A ver, exactamente. Esto es falso, ¿por qué? Porque esto es un Claro, subconjunto y un subconjunto no es elemento de conjunto. los elementos, falso. ¿Ok? Además, esto así escrito tal cual no está como elemento. Otra cosa es que yo tenga esto. Como sea ya, pero otra cosa es que yo lo tenga aquí dentro de A. Eso es muy diferente. Pero no está. No es elemento. Entonces esto es falso. La siguiente. Verdadero. Verdadero. falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. A ver. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Porque están todas llaves. Es falso. Es falso. Es falso porque esto no está en A. ¿Dónde ven que aquí el 2 tiene solamente un juego de llaves, pero acá tiene 2, pues? ¿Dónde está todo este elemento aquí en A? ¿Dónde? Entonces, es falso. Si hubieran dicho, si es que me hubieran puesto esto, ahí sí sería verdadero. Sigamos. La 8. La 8 es falsa porque, Falso. porque esto no Falsa. está como No está, elemento. no está como elemento. La 9. Verdadero. Verdadero. Verdadera. Perfecto. Verdadera. ¿Y la 10? La 10. Verdadera. La 10 es verdadero porque Verdadero. esto sí es su conjunto de A. ¿Sí? Bien, jóvenes. Ahí tenemos entonces. Bien. ¿Alguna pregunta?